¿verdad? Entonces, como ahorita no los escucho, después les pregunto cómo han estado estos días con respecto a las clases, si han tenido problemas o eso, pero por ahorita vamos a ir a ver entonces este asunto del papel. Bueno, entonces voy a entrar aquí, a ver. Opa, ahora se me devolvió eso. Creo que es este. Y ahora sí. A ver si nos pasa. Es que no me pasa la imagen. Entonces me quedo solo aquí. Bueno. No es lo ideal, pero vamos a verla así. Ok. Vean ustedes la importancia que tiene el papel para nosotros, ¿verdad? Como yo les decía, algunos de ustedes entiendo la inquietud y sé que algunos aspiran a trabajos que no tienen que ver con la impresión y que de repente tienen que ver con el uso de diseño solo para web o algunos tal vez en la animación, entonces piensan que todo se va a resolver en computadora y luego publicar por las mismas vías y que entonces no va a ser necesario el uso del papel. Algunas personas piensan o ven cómo el papel está entrando en desuso de alguna manera, pero decir que va a desaparecer, yo no me atrevería. Hay todavía un largo camino por recorrer para el papel. Y como en este momento todavía yo puedo decir que una buena cantidad del trabajo que nosotros hacemos va a terminar siendo impreso, entonces vale la pena también que podamos destinar un poco de tiempo a conocer el papel. Ok, entonces vean ustedes cómo aquí tenemos estos datos que les voy a ir dando. Algunos para complementar los datos que vieron ustedes en esos dos videos. Vean que el papel ya se usaba en el antiguo Egipto, ¿verdad? Se escribía sobre papiro, que es una especie de papel obtenido a partir del tallo de esa planta que se conoce como papyrus, ¿verdad? Y que crece en las márgenes del río Nilo. Esto es muy, nosotros pues en algún momento lo hemos escuchado porque lo vemos en las películas y en algunos otros datos históricos, ¿verdad? Pues entonces vean como estas son las matas del papyrus y en los documentos antiguos que se han encontrado ya se pueden ver, o sea, por eso se sabe lógicamente el uso que le daban ellos a este material, digamos que es el antecedente o el papel bebé, ¿verdad? Después, en Europa, ya en la Edad Media, se utilizaba el pergamino y se escribía también sobre pieles. El uso de las pieles era un poco más caro, ¿verdad? O sea, bueno, en comparación con el papiro era mucho más caro porque ya implicaba el sacrificio de los animales, pero además el proceso es un proceso mucho más complejo. Entonces, por ser costosos, esas, como dice ahí, ¿verdad? Pieles de cabra o de carnero curtidas, eh, a la altura del siglo VIII, dice aquí el texto. Entonces, una de las cosas que hacían, que los utilizaban para efectos prácticos, luego los borraban y los volvían a usar,
y así sucesivamente. Entonces, imagínense ustedes un documento escrito sobre una lámina de cuero. Eso puede durar años de años de años, ¿verdad? Pero entonces, claro que era, lo más práctico era reutilizarlo. Entonces, ellos sí eran expertos en el reciclaje, ¿verdad? En este caso, del papel. Vamos a ver si aquí me sirve esto, se me acaba de ocurrir. Profe, pero eso lo hago yo también porque cuesta un montón conseguir papel pergamino aquí en Salcero. Por supuesto, Sí. claro, vieran que yo tengo unas cajas con papel para, o sea, con papel para reciclar, porque yo de ahí lo uso todo lo que puedo, ¿verdad? Todas las esquinas del papel, le escribo por todos lados y trato de que no se desperdicie porque es una lástima muy grande, ¿verdad? Ok. Bueno, vean, en China se fabricaba el papel con residuos de seda, de paja de arroz y cáñamo y de algodón también, ¿verdad? Por ahí de 100 años antes de Cristo se dio el primer proceso de fabricación del papel por ese señor que dice ahí, Tsai Lung, que era el jefe de los eunucos del emperador, y que ahí, quién sabe en qué parte de China le tienen esa estatua ahí del pobre eunuco, ¿verdad? Fabricando papel para el emperador Han. Entonces, ya con este proceso que ya tenían los chinos para la época, creo que salió en el dibujo animado, en el video animado, eh, ya fabricaban entonces papel de manera industrial, ¿verdad? Digamos a gran escala, papel en grandes cantidades. Y existen documentos como estos que vemos aquí en las imágenes, ¿verdad? Donde por una costumbre de la época, bueno, pues lo que hacían eran rollos así. Y ya más adelante es cuando ya se inventa la encuadernación y entonces se usan los libros o los cuadernos, pero entonces estos son papeles de la época. Ok. Después, 300 años después, entonces empieza la fabricación del papel, eh, que estuvo, como dice aquí, el arte de la fabricación del papel estuvo limitado a China, ¿verdad? O sea, es decir, digamos, de 150 años antes de Cristo hasta el año 200 por ahí, era una cosa que se usaba solo en China, ¿okay? Esa fabricación era de los chinos. En el año 610 ya pasó a Japón. Y vean ustedes como ciento y resto de años después, 140 años después, ya se extendió al Asia completa, al Asia central. Y pasaron todavía otros cientos de años, 250 años más, para que entonces los árabes llevaran el papel a Europa, ¿verdad? Al centro de Europa. Entonces llegó a España, llegó a Italia. Y el último dato que tenemos ahí es que en el siglo XII en Francia ya se producía papel utilizando lino. Aquí hay un dato interesante y es que era importante cómo a partir de esas épocas de la Edad Media y eso, se empezó a usar la vestimenta, digamos, más cercana a la que nosotros usamos, usando la tela, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, vean, en el siglo XIV, el uso de la camisa permitió que hubiera suficiente trapos viejos disponibles para fabricar papel a precios económicos, ¿verdad? Porque sí, podían fabricar papel, pero siempre habría sido caro. ¿Okay? Entonces, después de la invención de Gutenberg, cuando se desarrolló la imprenta y se empezó a extender por toda Europa, entonces eso incentivó la fabricación del papel, la necesidad, y permitió entonces que los libros llegaran a todas partes y que además se desarrollara la industria del papel, ¿verdad? La industria de la fabricación. Y un poquito de lo que yo les decía antes, ¿verdad? Con el desarrollo de la tecnología, no solo de la informática, sino de todas las tecnologías, los sistemas de telecomunicaciones, el papel ha pasado a un segundo plano. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que siga siendo así, que cada vez usemos menos papel, pero que el papel se siga usando
para los efectos que sean necesarios sin desperdicio. ¿Ya? Sin desperdicio. Normalmente en las clases es en este punto donde yo les muestro los videos. ¿Ven? Entonces aquí tenía la indicación para mí de poner ahí los videos. Pero como ya ustedes los vieron, no sé si quieren hacer algún comentario de los videos y qué les parecieron. Profe, a mí el proceso me recuerda mucho, bueno, al menos cuando yo llevé el taller de textiles y papel, me recordó eso. Sí, de hecho, Así, eso yo también iba a decir, que a nosotros nos había enseñado esa técnica de hacer papel hecho a mano, entonces eso también me lo recordó, que era cierto, vacilón. sí. Yo les iba a preguntar quién había llevado el taller. Ajá. Porque entonces ustedes son expertos en eso, ¿verdad? Ya saben cómo se hace el papel y ven ustedes la dificultad que tiene el proceso ¿verdad? Claro que en lo que ustedes hicieron en esos cursos es, no, pues no es industrial, lógicamente, ¿verdad? Es un papel manual. Pero sí pudieron ver en el video, la fabricación industrial, ¿verdad? Yo siempre repaso el video en la clase, pero hoy no lo pude ver. Entonces, si se me olvida algo, ustedes me recuerdan o si consideran algo importante a comentar del video, pues ahí lo comentamos. Eh, algunas, algunos aspectos técnicos, ¿verdad? De propiedades del papel. Existen varios tipos de pastas. Sí, creo que eso no se menciona en el video, pero hay diferentes calidades y ustedes los van a recordar muy fácilmente. Entonces está la pasta fabricada de madera. La pasta mecánica de madera es lo primero, es el primer proceso, es lo primero que sale y se aprovecha del material de la madera. Se obtiene un producto, dice ahí, impuro, la celulosa mezclada con el resto de los componentes de la madera. Se usa para papeles de baja calidad, como el periódico, más aprovechamiento pero menos calidad. Además tiene escasa consistencia y amarillea al poco tiempo de fabricación. ¿Quién ha visto eso en un periódico? Por ejemplo, si uno deja un periódico ahí eh, ahí al que le pegue el sol, ¿verdad? Que queda varios días ahí, se va volviendo amarillo. ¿Lo han visto ustedes? Profe, Sí. Sí, sí, sí lo he visto y también que Fernanda necesita que usted la pruebe como para entrar a la llamada. Ok. Hay dos personas aquí haciendo fila. Esteban también. Ajá. Bueno, entonces sí, si han visto ustedes cómo el papel periódico se va volviendo amarillo con los días, ¿verdad? Se va como envejeciendo en cuanto al color. Y también, pero también estando nuevo, es un papel más amarillo que un papel bond, ¿verdad? Que un papel blanco. Deme un segundito, voy a traer unas muestras de ese papel. Ya regresé. Okay, vamos a ver si pueden, si me, a ver si me queda bien esto, para que ustedes vean. Uy, no sirve esta cosa.
Voy a tener que quitar mi maravilloso fondo de hoy. Ok, vean. Este que tengo aquí es un papel periódico nuevo, ¿verdad? Es un papel periódico nuevo. Lógicamente en vivo se nota mejor el color, aquí por la luz y todo. Se puede ver muy brillante, entonces podría parecer muy blanco. Pero vean un papel periódico viejo. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? ¿Sí se percibe la diferencia del color? Sí, Es profe, el, sí. Profe, es el mismo está bien. papel, pero viejo. Y este otro es un papel bond. Mucho más blanco que los dos. Creo que aquí en esta diferencia sí les cuesta a ustedes ahí por la iluminación. Pero, No, pero sí, sí, sí. No. sí, ¿verdad? Pero sí ustedes la han visto en vivo. Ahí se percibe un poquito más. Ok. Y este papel bond es un papel bond común y corriente. Aunque hay papeles bond de diferentes blancuras. Hay uno que es de alta blancura, que es muy bonito, pero se usa poco porque le pega a uno como un flachazo en la cara, ¿verdad? Cuesta, o sea, no es recomendable, por ejemplo, para el uso ahora sí pongo de fondo otra vez, para el uso en impresión porque golpea la vista. Bueno, entonces vamos a volver a compartir la imagen. Y vamos por aquí. Ok, entonces la pasta mecánica es la primera que sale. Es la más barata, es la que se usa para papeles de más baja calidad, como el papel periódico. ¿Se puede usar el papel periódico para impresión de otras cosas que no sea el periódico propiamente? Sí, sí se puede. Se puede usar en imprenta, en offset. El papel periódico se imprime siempre en rotativas. Vamos a ver, el papel periódico no, los periódicos, ¿verdad? La Nación, la Extra, etcétera, se imprimen en máquinas rotativas, que si ustedes recuerdan, la máquina rotativa es una máquina de sistema offset, pero que usa el papel en rodillo, ¿verdad? No en pliego, sino en rodillo, en rollo. Entonces, el papel se mantiene una tensión siempre a lo largo de su pasada por toda la máquina, se mantiene tenso y entonces él digamos, conserva una dimensión estable, ¿verdad? Pero el papel periódico usado en offset, en pliegos, se puede imprimir, pero da muchos problemas, porque al ser un papel tan inestable dimensionalmente, recuerden que hay humedad que interviene en el proceso de impresión, entonces el papel se empieza a estirar y en la máquina entonces empieza a dar problemas y se pegan los pliegos y todo. Entonces se puede imprimir, pero casi que ningún impresor le gusta y probablemente le van a decir que no se puede o le van a decir que, y esto es cierto, que sale mejor hacerlo en bond, o sea, puede salir más barato. Es decir, podrían cobrarle más caro en papel periódico, aunque el papel es muchísimo más barato que el bond, pero por los problemas que genera en máquina, entonces le cobran más caro porque es más tiempo de estar parando máquinas y estar resolviendo papeles pegados ahí y todo eso, ¿verdad? Bueno, después sigue la pasta morena. Al desfibrar la madera, después de lavarla y hervirla, elimina materiales incrustados y facilita el desfibrado. Se consigue una pasta de fibras largas y resistentes. Se emplea para cartones, papel de embalaje, sacos de papel, etc. ¿Verdad? Esta pasta morena es más de lo que sale. Es también una pasta barata, ¿verdad? Es más de lo que sale, por ejemplo, de las cortezas de los árboles. Entonces ustedes todos saben cómo es, si les digo cómo es el papel craft, todos saben, ¿verdad? Todos han usado y han visto
cuál es el papel craft? Parte sí. Ok, es un papel que tiene un color parecido al cartón, ¿cierto? Al cartón de cajas. Entonces, es para esos materiales, para esas cosas que se usa esta pasta morena. ¿Ok? Por ejemplo, vean, como aquí dice, se emplea para cartones, papel de embalaje y sacos de papel. El papel de embalaje y los sacos de papel son muy, muy parecidos. Bueno, igual que el cartón. Esto es justamente como el papel craft. O sea, el papel craft es una versión de papel de pasta morena, pero el papel craft, digamos que está un poquito más procesado, ¿verdad? Para efectos del uso que se le da, a veces incluso para dibujar y eso. Pero ustedes han visto un saco de cemento. Está hecho con ese papel. Por eso aquí dice sacos de papel. ¿Verdad? Es un papel craft muy burdo, digámoslo así. Ok. Después sigue la pasta química o celulósica. Esta es la que se usa para papeles de buena calidad. La pasta mecánica luego se cocina. Bueno, como dice ahí, la madera, ¿verdad? Con una solución llamada bisulfito. Luego se lava la masa con agua caliente para sacarle los restos del químico y se blanquea y se desfibra. ¿Con qué blanquean esto? Con cloro. ¿Verdad? Con cloro. Bueno, entonces ya es una pasta, ya una pasta procesada, por eso se llama pasta química, ¿verdad? Ya utiliza algunos químicos para irla blanqueando. Y después está la pasta de paja, o hay otros insumos o materiales o materia prima con la que se hacen también papel. Por ejemplo, aquí en algún momento se volvió muy famoso el papel de banano y todavía lo venden y son papeles caros, ¿verdad? Pero son papeles de ese tipo de productos, casi desechos orgánicos de otros procesos industriales. Entonces, en este caso, la pasta de paja se obtiene de cereales como el arroz. El color amarillento es de color amarillento y se emplea para papeles de carnicería y para el interior del cartón ondulado. Ok. Seguro ustedes no conocen el papel de carnicería, ¿verdad que no? No lo identifico, pero No. Correcto. Si ustedes no saben qué es eso, porque para el papel de carnicería era antes, cuando yo estaba chiquitillo, hace como 50 años de eso, uno iba a comprar el pan o iba a comprar cosas a la pulpería o a la carnicería y todo se lo daban envuelto en papel. Ahora se usa mucho el plástico, entonces todo se lo dan a uno en una bolsa plástica y ahora estamos, ¿verdad? En todo el mundo haciendo esfuerzos para que se elimine el plástico. Pero entonces el papel era un papel craft, pero brillante, ¿verdad? O sea, tenía un revestimiento brillante que hacía que no se le pegara las fibras a las cosas que se envolvían con eso. Pues imagínense ustedes que pusieran unos pedazos de carne, unos bistecs, una chuleta, si ustedes la envuelven con un papel craft común y corriente, se le quedarían pegados un montón de hilillos del papel. Entonces era un papel craft brillante, ¿verdad? O sea, con un revestimiento ahí, como con una especie de barniz, que hace que no se pegara ahí los productos. Y era muy utilizado entonces en todo el mundo para eso, para envolturas en las pulperías y en los negocios de este tipo, como dice ahí entonces, en la carnicería, ¿verdad? Y dice que se usa también para el interior del cartón ondulado o el cartón corrugado. Eso es igual que esta, ¿verdad? Que las pastas morenas. Sí, este cartón ondulado o el cartón corrugado se puede hacer con pastas de este tipo o con pastas morenas. Entonces, vamos a ver, otra vez voy a irme para acá, a ver si ustedes ven. Entonces, el cartón
corrugado, lo ven ahí, como en el centro tiene esa lámina ondulada, que parece como unas láminas de techo, ¿verdad? Que están aquí ahorita a la altura de mis ojos. Y vamos a ver. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Vean el cartón, el color que tiene, es el mismo color que estamos hablando, como el papel craft. Este es entonces un cartón corrugado, hecho entonces con esas pastas morena o esas pastas de residuos vegetales, ¿verdad? De diferentes tipos. Ok, esta, ¿verdad? Otra vez se vino el aguacero. Aquí vieran qué clase de aguacero cae aquí. Bueno, están las pastas de recortes. Esto es papel reciclado de las imprentas. ¿Recuerdan el video que yo les enseñé de un señor ahí en la guillotina? Entonces está metiendo los tacos de papel de un trabajo ya terminado y les tienen que recortar los bordes para dejarlos parejitos y limpios y todo eso. Todo ese montón de residuos de papel, ellos los van separando. Hay residuos de papel virgen, que son los que se generan cuando se abre una resma de papel, se le limpian todos los lados para que a la máquina entre bien parejito. Algunas veces hay que partirlos, los pliegos, y meter tamaños más pequeños. O sea, siempre hay sobrantes. Y cuando el trabajo está listo, entonces muchas veces al limpiarle los lados, que es parte del acabado, que es el refilado, refilar y darle el tamaño final, se recortan los pliegos de papel y de eso pueden salir o papel blanco, si es que el trabajo lo permitió, o pueden salir papeles ya teñidos, papeles que ya tienen tinta. Entonces normalmente ellos tienen a la par de las guillotinas 3 basureros. En uno van echando el papel blanco, en otro echan el papel que ya tiene tintas y en el otro echan lo que ya es basura, lo que ya no sirve. Por ejemplo, cuando tienen pocos de goma y cosas así, o papeles barnizados con barniz ultravioleta, ya esos no son reciclables. Entonces, bueno, todo ese papel que sí es reciclable, hay empresas que lo compran y lo procesan, ¿verdad? Para hacer diferentes cosas. Vamos a ver qué dice aquí. El recorte de papel se mezcla con las pastas para abaratar los costos. Según dónde proceda el papel, de dónde proceda el papel, el recorte se divide en las siguientes categorías. Ok. De recortes de bobina. Cuando el papel viene en rollos desde las fábricas, lo tienen que hacer en pliegos, entonces hay recortes ahí, los bordes y un montón de papel que de ahí sale. Esos son los recortes de bobina. Es papel, como dice ahí, de buena calidad, ¿verdad? Después están los de guillotina, y aquí se clasifican, como yo les estaba diciendo, según la blancura y la composición. Y los recortes domésticos, o sea, todo lo que ya reciclamos nosotros en las casas, ¿verdad? Estos provienen de las oficinas para papeles de baja calidad. De la calle o impresos, solo se utiliza para fabricar cartón gris. Por eso en las imprentas, el que ya está impreso y tiene restos de tinta, entonces es como el que usan para eso. Como dice ahí, para el cartón, o sea, para el mismo cartón que hablamos antes. Y papeles blancos, que son reutilizados, se pueden usar para fabricación de otros papeles. Se venden papeles reciclados y son más caros los papeles reciclados que el papel digamos, normal. O también se usan para otros tipos de papeles, como por ejemplo servilletas, esas servilletas de cocina, papel higiénico, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes estén en el baño y usen el papel higiénico, ese papel ya ha pasado por varias manos, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean. Okay. Gracias por ese dato, profe.
Después están los las pastas de trapos. Yo no sé cuando ustedes hicieron papel en el taller, hicieron seguramente con papeles, ¿verdad? Con papeles reciclados. Pero también se usaban los trapos, se pueden usar. Y vean ustedes que cuando mencioné los datos históricos, se hablaba mucho de que en Europa, en la Edad Media, se aprovechaban todos los trapos, ¿verdad? Para igual los obros de tela de fabricación y las telas viejas, los trapos, para la composición de pastas para fabricación de papel, ¿verdad? Entonces aquí dice que está compuesta por celulosa pura, libre de cortezas, lignina, etcétera. Solo se limpia, se emplean trapos de algodón, cáñamo, lino, yute y seda para papeles de primera calidad. Creo que en el video que ustedes vieron les hablaba de la lignina, ¿verdad? Que es un componente que es el aglutinante de la madera, es lo que hace que las fibras de la madera, que son un montón de fibras así entrelazadas, se mantengan juntas, ¿verdad? Se conglomeren. Entonces aquí separan la lignina y esos otros, la celulosa también. Ok, pastas de otras fibras, café, banano, nylon, polietileno, vidrio, etcétera. Suelen ser mezclas en partes con otras pastas diferentes. O sea, mezclan unas de estas con algunas de estas otras para hacer fabricaciones diferentes. No me pregunten por lo del vidrio, yo nunca lo he visto, pero es un dato que salió ahí en una compañera, una profesora que había antes en sistemas que hizo esta presentación. Pero yo le creo, ¿verdad? Puede ser todo. Ok, algunas características del papel es esto. Vean, la humedad relativa se refiere al efecto que causa la humedad sobre las propiedades del papel. Esta es la más fácil, la más fácil de entender. Perdón. Todos hemos visto cómo el papel lo afecta a la humedad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace uno con una servilleta? Con las servilletas de papel, ¿verdad? Si se riega un poco de agua, un fresco o lo que sea sobre la mesa, uno agarra y pone unas servilletas. ¿Y qué es lo que hace el papel? Absorbe todo eso, ¿verdad? Entonces el papel es como un imán para la humedad, ¿verdad? El agua afecta la tensión, la resistencia al doblado, la resistencia al corte y la elongación. Todos entienden, la elongación es el estiramiento. Si ustedes agarran un pliego de papel, todos han hecho esto, yo creo, ¿verdad? Cuando llueve o cuando un perro se orina en la sala de la casa, entonces uno agarra un periódico y se lo tira encima para que el periódico absorba ese charco ahí, ¿verdad? Ese reguero. Entonces, ¿qué pasa con ese papel? Bueno, al absorber el agua, el papel se deforma. ¿Se deforma por qué? Porque se estira. Como no se estira de una forma dimensionalmente pareja, se estira más en unas partes que en otras, porque unas tienen mayor carga de humedad que otras, entonces el papel lo que hace es que se deforma todo, ¿verdad? Esa es la elongación. Las fibras de celulosa son capaces de absorber la humedad del ambiente que les rodea, debilitando los enlaces entre ellas. Volvemos a las fibras. Mira, ellas tienen una composición así. Si aquí entra agua, las empieza a aflojar, entonces debilita ¿cómo dice ahí? Los enlaces entre ellas, ¿verdad? Debilita esta unión y entonces el papel se vuelve más fácil para doblar, más fácil para cortar o romper, etcétera. Tanto al punto de que un papel, por ejemplo, un papel higiénico se deshace, ¿verdad? El papel higiénico por el efecto del agua se deshace todo. Si ustedes echan un pedazo de papel higiénico, por ejemplo, a la taza y se queda ahí, ustedes lo van a ver al rato como el papel se empezó a deshacer y deshacer y deshacer. ¿Okay? Una fibra más pura y cristalina de celulosa retiene menos agua.
Entonces, papeles de mayor tratamiento químico y calidad, como el bond, les pasa eso. O sea, absorben menos agua, ¿verdad? Son de mayor calidad. Tienen una fibra más pura, como dice ahí, y cristalina. Ok. El papel se vuelve más rígido y menos flexible en condiciones secas. Es más durito. Si ustedes tienen o han tenido la experiencia de tener un papel sobre una mesa donde casi no hay humedad, él se va a mantener prácticamente igual siempre. Pero si está abajo, si está pegando al suelo o a una pared mucho tiempo y él va absorbiendo humedad, ustedes lo sacan y el papel está todo debilucho, ¿verdad? Por eso hay normas que regulan eso. En imprentas que utilizan normas de calidad, normas de estándares de calidad, por ejemplo, el de ISO, entonces el papel tiene que estar almacenado en las bodegas a una cierta distancia de las paredes. Si no me equivoco, es a 1 metro de distancia de las paredes. Entonces, por eso a veces implementar normas, la normalización es cara, ¿verdad? Porque imagínense ustedes lo que es tener una bodega y tener que dejar una distancia de 1 metro entre la pared y el papel, significa gastar más espacio para tener papel embodegado. Bueno. La estabilidad dimensional es otra de las características. Esta es la capacidad de retener las dimensiones y su planidad, o sea, mantenerse plano, cuando cambia su contenido de humedad por el ambiente circundante. Entonces, esto no es solo que le caiga agua, es lo que estaba diciendo también. La humedad relativa del ambiente afecta al papel. ¿Cómo puede afectar eso de una forma muy inmediata en la imprenta? Bueno, días muy húmedos hacen que el papel se estire y uno no se da cuenta. O sea, eso es prácticamente invisible, pero sí se puede dar cuenta ya en la máquina. Por ejemplo, si empiezan a imprimir un trabajo en la mañana, estando un día muy soleado y caluroso, y el trabajo no se ha terminado de imprimir, en la tarde los últimos pliegos van a estar más estirados que los primeros. Si es una máquina de 4 colores, probablemente no haya mucho problema, pero si es una máquina de un solo color, tienen que imprimir todo el cian y después viene todo el magenta y ya en la tarde tocó imprimir el amarillo y el negro. Esos colores con el cambio de temperatura pueden ya dar problemas de registro y entonces empezar a ver la impresión como los 4 colores no calzan bien, sino que hay unos movidos para allá y para acá, porque el papel se está estirando y está variando su estabilidad dimensional, ¿verdad? Ayudado por la humedad que tiene que absorber de la máquina, más las presiones de los rodillos, ¿verdad? Que ejercen fuerzas ahí sobre el papel. Ok, y la resiliencia, que es la capacidad de retomar su forma original después de haber sido curvado o deformado. Hay papeles entonces que tienen más resiliencia que otros. Esa palabra está de moda, ¿verdad? Por ahora el asunto de la pandemia, que hablan de que nosotros tenemos que tener resiliencia para volver en algún momento a ser como éramos antes o a moldarnos a lo que tenemos ahora. Bueno, lo mismo pasa con el papel, ¿verdad? Y hay papeles que tienen poca resiliencia y por ejemplo, lógicamente, entre más grueso sea un papel, tiene más resiliencia. Entonces les pongo el ejemplo de papel periódico. Si ustedes mojan un papel periódico, él se va a ondular todo y probablemente nunca vuelva a tener la misma planeidad que antes. Porque lógicamente son papeles de más baja calidad y de mayor absorción a la humedad. Otro aspecto es esto, la medición del papel. Vean, la masa base es el peso por unidad de área. Es una característica fundamental del papel. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos del papel Bond 20, ¿verdad? Ustedes han escuchado hablar del papel Bond. Casi siempre es el papel Bond 20, pero hay papeles de mayor y de menor peso. Poniendo el ejemplo del Bond, ¿verdad? Eso pasa en todos los papeles.
por ejemplo, cuando les enseñé aquellos blogs, los blogs de recibos, los blogs de facturas, todo ese tipo de blogs que traen un original y una copia o varias copias, entonces no se usa papel bond 20, se usan papeles más delgados, porque es importante que el papel sea delgado, ayuda a que cuando la persona escribe sobre el papel, el efecto de la presión que hace con la punta del lapicero alcance a los papeles que están más abajo y de esa forma el papel se marca. Entonces en esas cosas se usa papel bond 16, por ejemplo, ¿verdad? Creo que hay bond 14 también. Igual hay otros bond más gruesos, hay bond 24. Después del bond 28 ya empieza a llamarse diferente. Entonces es el layer, que ustedes también conocen, ¿verdad? Entonces esto suele expresarse en gramos por metro cuadrado o libras, según el sistema americano. Cuando nosotros hablamos de bond 20, estamos hablando de bond 20 libras. Esto es entonces el sistema americano, ¿verdad? Y a esto se refiere hablando de 500 pliegos de 17 por 22 pulgadas. Es decir, 500 pliegos de 17 por 22 pulgadas, 500 pliegos de ese tamaño de bond, pesan 20 libras. Okay, ese es el que se llama bond 20. Así es como se mide entonces el peso por unidad de área, para saber cuál es el papel. Okay. Por eso hay gente que dice, ¿por qué este papel se llama bond 20 libras? Una hoja no pesa 20 libras, ¿verdad? Ni siquiera un taco de papel de 500 hojas de esos que se usan en las fotocopiadoras, ¿verdad? No, es una resma de 500 pliegos de 22 por 17 pulgadas. Ok. Ojo, que estoy mencionando pulgadas. La semana pasada vimos las pulgadas y los centímetros, ¿verdad? Y yo les dije que en Costa Rica se usan los centímetros, pero también les dije que en el papel usamos las pulgadas, ¿verdad? Es una excepción al sistema métrico que se usa en el país, oficial del país. En el papel usamos pulgadas. Por eso tenemos que hacernos una regla en pulgadas y acostumbrarnos a hablar en pulgadas. Y hay unos de ustedes que son muy cargas y saben hacer la conversión. Yo no me la sé de memoria, ¿verdad? O sea, multiplicar y esas cosas de memoria para mí es prácticamente imposible. Pero sí hay que entenderlo. Sí, díganme. Era para ver si entendí bien. Entonces, digamos, en ese ejemplo que usted puso serían 500 pliegos por 17, que son los gramos. No. Ok, entonces esa es la medida. El tamaño del papel, Ajá. ¿verdad? Bueno, yo tengo aquí, bueno, es que bueno, para no quitar la imagen, porque después me cuesta un montón volver a poner. Usted tiene un papel que mide, una hoja carta mide 8,5 por 11 pulgadas. Ajá. Ok, en este caso, lo que yo le estoy diciendo es 8 veces más grande. 22 por 17 pulgadas. Ajá. Ok, entonces, 500 hojas de ese tamaño pesan 20 libras. Ok, ya. Ok, ese es el papel bond 20. Si fueran 500 hojas de ese tamaño que pesan 24 libras, es bond 24. O si pesan 16 libras, es bond 16. ¿Qué hace la diferencia? El grueso del papel, ¿verdad? Porque siguen siendo 500 hojas. Para que pese más, lo que hacen es que es un papel más grueso o más delgado. Entonces, el papel, el que usamos normalmente en los cuadernos y el que usan ustedes para escribir en todo lado y todo eso, el que venden en las fotocopiadoras y todo, es papel bond 20. ¿Okay? Pero, digamos, hay papel, por ejemplo, el papel de copia, el que se usa en los recibos, en los blogs de todo eso, es papel bond 18, bond 16. Y hay un bond que es un poquito más grueso que el bond 20, que se usa poco, pero existe, que es el bond 24. Les pongo un ejemplo. Si ustedes dicen, bueno, vamos a hacer una revista, el cliente quiere que sea barata, entonces la vamos a hacer en papel bond. Pero es una revista de 24 páginas. Entonces, como para que no se vea ahí muy cachuflas, ¿verdad? Muy revistilla ahí, muy purete.
le metemos un papel bond 24 para que sea un poquito más gruesa y tenga más cuerpo. Entonces ya se ve un poquito más elegante. Lógicamente es un poquito más caro, pero entonces tiene más cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el papel es más grueso. Esa es la diferencia. Ok, perfecto. Gracias, profe. Ok, siguiente punto. Dice, y cuidado con el peso, pues para cada categoría hay un tamaño base. Entonces hay que guiarse con el mostrario. Un tamaño base es que no todos los papeles vienen en 17 por 22 pulgadas. Entonces, digamos, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? No es una cuestión con la que uno se vaya a enredar mucho, porque uno siempre, por lo general, uno trabaja con muestras, y una gran cantidad de trabajo se hacen en papel bond 20 y para de contar, y otra gran cantidad se hacen en papel cuché y para de contar. No es que uno esté haciendo todos los días trabajos en diferentes tipos de papeles. Y cuando lo ocupa, entonces uno busca las muestras y hace los cálculos a partir de eso. Recuerden entonces que siempre hay que preguntar, siempre preguntar, ¿verdad? O sea, si un cliente me dice a mí, hagamos una memoria de una empresa o de una institución, y como es algo es para conmemorar una fecha especial o algo importante, entonces vamos a hacerlo en un papel bien bonito, en algo fino, ¿verdad? Algo que sea muy elegante. Entonces yo voy y busco papeles finos y consigo una muestra, y de esa forma hago los cálculos, averiguo el tamaño, etcétera, ¿verdad? Ese fue un proyecto que no hicimos nosotros este semestre para que no salieran ustedes a la calle, pero siempre hacemos una muestra de un catálogo de materiales. Entonces ahí consiguen papeles. Pero entonces eso les queda a ustedes de tarea para que algún día ustedes se busquen sus mostrarios de papeles, ¿verdad? Ok, el espesor del papel, bueno, es el calibre y se expresa en milésimas de pulgadas. Esto es el sistema americano. Y en milímetros o centímetros cuando el sistema es en métrico, ¿verdad? Que se usa en el resto del mundo. ¿Por qué aquí en Costa Rica, si nosotros usamos como sistema oficial el sistema métrico decimal, como dice ahí, que se usa en el resto del mundo, y nosotros lo usamos en Costa Rica para todo, menos para el papel, ¿verdad? ¿Por qué el papel, o sea, por qué no usamos el sistema métrico? Bueno, porque nosotros usamos mucho papel americano, o sea, nosotros usamos mucho papel que viene de Canadá, por ejemplo, y de Estados Unidos. Entonces, por eso aquí se usan las pulgadas. Después vamos a ver un poco sobre los tamaños de pliego, eso que les dije de 17 por 22 pulgadas y otras diferencias que hay. Y entonces me van a entender. Pero en Costa Rica usamos el sistema americano, ¿ok? El sistema anglosajón. Bueno, la otra es la densidad del papel. Es la masa por unidad de volumen. La densidad puede obtenerse de la masa base, o sea, del peso, ¿verdad? Eso que hablamos antes. O sea, por el espesor, mediante una fórmula ahí que a nosotros no nos interesa. Pero esto es muy sencillo de decir. También tiene que ver con el espesor del papel, ¿verdad? Entre más grueso sea el papel, pues es más denso en la misma unidad de base, ¿verdad? O sea, en las mismas 17 por 22 pulgadas, lógicamente, un bond 24 es más denso que un bond 20 porque tiene más espesor. Bueno, está también la resistencia y durabilidad del papel. La resistencia a la ruptura es la capacidad de cumplir mediante el uso intensivo y continuo y durante un tiempo corto, sin referencia a largos periodos de almacenamiento. También la capacidad para soportar el tratamiento que se le dará al producto en su fabricación como en su uso cotidiano. O sea, todos los papeles se pueden romper, ¿verdad? Hay unos que se rompen más fáciles que otros. Por ejemplo, me acuerdo cuando esto ustedes pregúntenles a sus abuelos.
En las casas antes casi no habían servicios sanitarios, sino que había lo que llamaban un excusado, ¿verdad? Un servicio de hueco que estaba allá en el patio de la casa. Y entonces imagínense, si eso era así, papel higiénico era un lujo, ¿verdad? Entonces uno no veía casi papel higiénico. Lo que ponían en las casas era papel periódico. Entonces, como lógicamente el papel periódico es mucho más duro que un papel higiénico, entonces, ¿qué había que hacer? Mientras estaba uno sentado ahí esperando a terminar, agarraba el papel, lo hacía un bodoque, lo aplastaba y lo estiraba, y lo aplastaba y lo estiraba, y lo aplastaba y lo estiraba. ¿Para qué? Para suavizarlo, ¿verdad? Para suavizarlo. Entonces, ven, eso es parte de la resistencia, digamos, a la ruptura. En este caso, tal vez no se rompía del todo, pero sí va rompiendo las fibras y las va volviendo más frágiles, ¿verdad? Ok, o sea que a mí me tocó vivir esa etapa triste del desarrollo del papel higiénico. Dichosos ustedes que ustedes no. Bueno, la otra cosa es el alargamiento de la hoja. Ok, hay un cálculo del alargamiento de la hoja. Esa elongación, como les dije antes, ese estiramiento, es usualmente expresada como el porcentaje de alargamiento hasta la ruptura. Yo puedo empezar a estirar un papel. No es la ruptura que uno hace cuando agarra un papel y tira una mano hacia un lado y la otra hacia el otro, y entonces rompe el papel porque lo dirige en dos direcciones diferentes. Sino que aquí es dirigirlo en dos sentidos diferentes, pero perpendiculares al papel, ¿verdad? Como si lo estuvieras estirando como un poco de masa. Entonces, en algún momento también se rompe. Bueno, eso es una medición que hacen ahí también los expertos. Resistencia en húmedo. Algunos productos de papel están sometidos a humedecerse con agua durante su uso, como por ejemplo las etiquetas de productos alimenticios que van para los refrigeradores, ¿verdad? Y otros que se mojan. Imagínense ustedes las etiquetas de unas botellas de cerveza que a veces las inundan en estañones con hielo y esas cosas. Y otros de otros usos, ¿verdad? Como las toallas, dice ahí, filtros de papel, papel higiénico, posavasos, etcétera, ¿verdad? Los refrigeradores es lo que les estaba diciendo. Papel no tratado, entre un 4 o 8% de resistencia en húmedo. O sea, eso más o menos alcanza los normales. Los tratados alcanzan el 40% de resistencia. Otra cosa, la resistencia al doblado. La prueba, ¿verdad? Consiste en doblar repetidamente el papel sobre una misma línea, sometiéndolo a tensión después de doblar. El resultado se expresa como el número de dobleces antes de la ruptura. Significa el desempeño del papel a través del tiempo. Propiedades del taco: rigidez, habilidad de soportar su propio peso. Si yo agarro una hoja de papel y la pongo en mi mano plana, entonces los bordes de esa hoja se van a caer de la mano, ¿verdad? O sea, se doblan hacia abajo. Entonces eso es una prueba de rigidez. Se evita en papel higiénico la rigidez, ¿verdad? En toallas y servilletas. O sea, dice ahí, tienen apariencia de tela y mayor flexibilidad. Por eso es que uno hacía eso que les conté antes, ¿verdad? Con el papel periódico en el baño, porque para romper la rigidez del papel. Ok, suavidad, propiedad, es una propiedad subjetiva al tacto. Textura superficial del papel, casos del papel sanitario y otros papeles. Absorben así, para los papeles finos es muy importante. Ok. El carteo es la combinación de tacto y sonido que produce una hoja de papel cuando se agita manualmente. La absorbencia de papel a los fluidos. Bueno, para el caso de los papeles absorbentes, como todos los que mencionamos, y ahí dicen, ¿verdad? Una alta capacidad de absorción es, lógicamente, deseable. ¿Verdad? O sea, bueno. Se alcanza manteniendo un alto grado de porosidad en la hoja y una superficie texturizada. Ustedes han visto cómo ahora hay unos papeles higiénicos
que tienen como dibujitos en relieve, como embosados, ¿verdad? Esos embosados los hacen porque el papel se ve más bonito, es una razón, pero también porque lo hace más absorbente al estar las fibras abiertas ahí. Entonces ese papel absorbe mucha humedad, ¿verdad? Traga mucha agua entonces, y lo cobran más caro por los dibujos, ¿verdad? Ok, esto afecta el resto de las propiedades del papel, alto nivel de porosidad, entonces es baja densidad. Ya un papel higiénico pesa muy poco porque está muy abierto, ¿verdad? Tiene mucho aire. Bajo nivel de unión entre las fibras, baja resistencia del papel. Entonces ya ustedes saben que ese se rompe muy fácilmente. Ok. Blancura del papel, importantísimo para nosotros. El blanco del bond americano es amarillento un 84%. El bond europeo se encuentra entre el 86 y el 100% de blancura. Lógicamente, no existe más de un 100% de blancura. Ok, un bond muy blanco afecta al lector. Es mejor usar blancura 84 o papel editorial, que es amarillento, especial porque descansa la vista. Los bonds más blancos sirven para imprimir amplio color sobre ellos o para papelería de presentación. ¿Listo? Ven ustedes, esos son entonces los aspectos técnicos más importantes sobre las características del papel. ¿Qué les parece? Interesante todo lo que pasa antes de que llegue a nuestras manos. Sí, muy Pero una interesante. pregunta. Dígame. Eso tiene que ver, por ejemplo, el papel periódico tiene como menos capacidad de recibir tinta, porque yo he visto, por ejemplo, que cuando ya uno lo empieza a tocar mucho, ya empieza como a tirar tinta, por decirlo así. Sí. Hay otra razón. Lo que pasa es que el periódico es un producto para que usted lo vea y lo deseche, ¿verdad? Entonces, por eso se hace en papel periódico, que es como lo vimos ahí, es el de los papeles más baratos. O sea, es una razón de costos. Y entonces también se usan las tintas más baratas, ¿no? Entonces son tintas que no tienen mucha pega, digámoslo así. No tienen mucho poder de adherencia. Entonces son tintas que si usted le pasa la mano, se va soltando, ¿verdad? Yo les conté a ustedes que yo tengo un periódico aquí donde yo vivo, ¿verdad? Nosotros hacemos un periódico. Entonces, una vez al mes tenemos que ir con una cuadrilla de muchachos a repartirlo. Son 5,000 periódicos que se reparten gratuitamente. Entonces ellos se van con unos grupos de periódicos y van echándolos casa a casa, ¿verdad? Entonces a veces nos divertimos mucho porque donde van caminando y van sudando y se pasan la mano así, ¿verdad? Y entonces las manos llenas de tinta les quedan las manchas así, ¿verdad? Y a veces vienen como Rambo, ¿verdad? Todos manchados de tinta por eso. Y es muy divertido por el momento, pero sí, el papel periódico suelta mucha tinta por esa razón, ¿verdad? Sobre todo ahí es por lo barato. Y lógicamente las calidades del papel hacen que es muy absorbente, pero no la retiene por la calidad de la tinta. Pero sí, ya que preguntas eso, ustedes pueden observar cómo en el papel periódico, recuerdan que vimos, creo que lo vimos, cómo la impresión está hecha a base de puntos. Si ustedes comparan una imagen impresa en un papel brillante, por lo general uno no distingue los puntos de la impresión. Si uno lo ve así, tiene que observar mucho o verlo con una lupa para ver los puntos de una fotografía. En el papel periódico sí se ven. Casi que todos, usted ve una fotografía en periódico y puede ver los puntos de la trama con la que está formada e impresa la fotografía. Eso es porque como el papel es tan absorbente, si se imprimen puntos muy pequeños, hay menos control de la absorción y entonces se embota más fácilmente el papel. A veces cometen algunos errores, gente que manda diseños a periódicos, y si me dan chance, les consigo uno para poder mostrarles lo que les quiero decir.
Otra vez voy a tener que quitar el fondo este. De un toque. Ok. Vean. Este montón vean así, esta página de periódico, estas dos páginas que tienen un montón de anuncios, vienen anuncios con un montón de problemas porque los diseñadores no saben eso. Entonces imprimen para papel periódico un anuncio como este de aquí arriba, ese negro, ¿verdad? Que es un fondo negro y las letras blancas, o sea, las letras vaciadas en blanco, con textos muy pequeños y un texto muy delgadito, un tipo de letra muy delgado, que cuando la tinta cae sobre el papel se absorbe, entonces los blancos de las letras se empiezan a contaminar con tinta, simplemente por absorción, ¿verdad? La tinta cae sobre el papel y empieza a correrse. ¿Qué pasa cuando ustedes echan una gota de